Hola, en la siguiente presentación hablaremos acerca de los evaporadores. Antes de entrar en detalles, daremos una breve definición de qué es evaporación. La evaporación es un proceso unitario que consiste en la concentración de disoluciones por ebullición. Está controlada por la velocidad de transferencia de calor y no por la correspondiente transferencia de masa. Su nombre proviene del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de una brusca expansión que reduce su temperatura. Su diseño, tamaño y capacidad dependen de la aplicación y carga térmica de cada uso. El evaporador es un intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica. Se conoce como evaporador si la sustancia que manejamos es agua, vaporizador si es alcohol, éter o gasolina, entre otros. Entre sus aplicaciones más importantes se encuentra la obtención de agua desmineralizada, la concentración de productos de industrias, de alimentos y medicamentos. ¿Cómo funciona? Un evaporador es un intercambiador de calor utilizado en los sistemas refrigerantes, donde se intercambia energía térmica proveniente desde un medio cuyo objetivo es ceder calor al refrigerante, es decir, que el refrigerante absorba calor del medio para evaporarse. Es una de las partes principales de un sistema de refrigeración. En esta etapa lo que el refrigerante necesita es el aumento de su entalpía, y esto se produce cuando pasa de su estado líquido a su estado gaseoso a través del evaporador. Previo al ingreso del refrigerante al evaporador, este se expande en una válvula estrangulada, la cual genera una gran caída de presión a la entrada del evaporador. Esto conlleva otros cambios a propiedades en el fluido, como un gran descenso de la temperatura. Algunos componentes principales de los evaporadores son: primero, ebullidor tubular. Este consiste en un proceso de ebullición del disolvente producto de calor transferido por el calor latente. Generalmente consta de un haz de tubos por donde circula la solución a concentrar y una carcasa donde circula el calor latente. Segundo, separador líquido-líquido, en donde la mezcla líquido-vapor proveniente del ebullidor es separada, obteniendo el líquido concentrado y la fase de vapor. Tercero, área de circulación del medio de calentamiento. Factores a considerar en el diseño. Primero, concentraciones en el líquido. Por lo general, la alimentación líquida a un evaporador es bastante diluida, por lo que su viscosidad bastante baja. Es similar a la del agua y se opera con coeficientes de transferencia de calor bastante altos. Solubilidad. A medida que se calienta la solución y aumenta la concentración del soluto, puede excederse el límite de solubilidad del material en solución y se formarán cristales. Sensibilidad térmica de los materiales. Muchos productos, en especial los alimentos y otros materiales biológicos, son sensibles a las temperaturas y se degradan cuando éstas suben. Formación de espumas. En algunos casos, los materiales constituidos por soluciones cáusticas, alimentos como leche desnatada y algunas soluciones de ácidos grasos forman espuma durante la ebullición. Presión y temperatura. El punto de ebullición de la solución está relacionado con la presión del sistema. Cuanta más elevada sea la presión de operación del evaporador, mayor será la temperatura de ebullición. Formación de incrustaciones y materiales de construcción. Algunas soluciones depositan materiales sólidos llamados incrustaciones sobre las superficies del calentamiento. Estas incrustaciones se forman a causa de los productos de descomposición o por disminución de la solubilidad. Criterios de selección de evaporadores. Para determinar las condiciones óptimas de diseño, se tener en cuenta una gran cantidad de factores para obtener de esta manera un equipo que tenga una relación óptima entre rendimiento de evaporación, economía y calidad del producto. Número de etapas sucesivas de evaporadores. Al aumentar las etapas, aumenta la calidad del producto que se requiere, por la eliminación continua de agua. Los evaporadores pueden ser de efecto simple o multiefectos. Estos arreglos permiten el aprovechamiento del calor del vapor generado en el evaporador. Evaporadores de un solo paso.
El líquido de alimentación pasa una sola vez a través de los tubos, desprende el vapor y sale de la unidad como líquido concentrado. Son especialmente útiles para el tratamiento de materiales sensibles al calor y operando con un vacío elevado se puede mantener el líquido a baja temperatura. Evaporadores de efecto múltiple. Está compuesto por varios evaporadores de efecto simple, donde la alimentación es suministrada a un primer evaporador y el concentrado que sale de esta alimenta a vez a otro, lo cual ocurre sucesivamente. Como el líquido que entra a los tubos contiene varias partes de concentrado por cada parte de alimentación, su concentración, densidad, temperatura de ebullición son aproximadamente las correspondientes a la concentración máxima. Estos evaporadores no son adecuados para concentrar líquidos sensibles al calor. Tipos de alimentación. Primero, alimentación directa. Consiste en introducir mediante una bomba la dilución en el primer efecto y hacerla circular después a través de los demás efectos, sin bombas, puesto que el flujo es en el sentido de presiones decrecientes y todo lo que se requiere es válvulas de control en las líneas de unión. Es el modelo de flujo de líquido más sencillo. La concentración de la solución aumenta desde el primer efecto hasta el último, del cual es extraída por una bomba. Segundo, alimentación inversa. En esta la solución diluida se alimenta en el último efecto y se bombea hasta la primera. Esta requiere una bomba entre cada pareja de efectos, además de bomba para extraer la solución concentrada, ya que el flujo es en sentido de presiones crecientes. La alimentación inversa conduce con frecuencia a una mayor capacidad que la alimentación directa cuando la disolución es viscosa, pero puede producir menor economía cuando la alimentación es fría. Tercero, alimentación mixta. En ese tipo la solución diluida es alimentada en un efecto intermedio, circula con alimentación directa hasta el extremo de la serie y después se bombea hacia atrás a los primeros efectos para conseguir la concentración final. Esta forma permite eliminar alguna de las bombas que se requieren en la inversa y permite realizar la evaporación final a temperatura más elevadas. Cuarto, alimentación paralela. La solución diluida es alimentada directamente en cada efecto. No hay transporte de líquido entre los efectos. Se utilizan los evaporadores que presentan cristalización y donde se retiran suspensiones de cristales y aguas madres. Tipos de evaporadores. Tenemos dos tipos de evaporadores, enfriamiento de aire y enfriamiento de líquidos. Entraremos a hablar acerca de los evaporadores para enfriamiento de aire. Entre ellos tenemos evaporadores de tubos descubiertos, circulación natural. Se construyen generalmente en tuberías de cobre o bien en tubería de acero. El tubo de acero es utilizado en grandes evaporadores y cuando el refrigerante a utilizar sea amoníaco. Un ejemplo es en los almacenes de conservaciones de congelados, mientras que para pequeños se utiliza el cobre. Evaporadores de placas, circulación natural. Consiste en dos chapas o placas de aluminio cuya superficie se preparan previamente y se deposita una pasta antiadhesiva siguiendo el trazado establecido en función de las dimensiones definitivas del circuito frigorífico. Este tipo de evaporadores son los utilizados en refrigeración doméstica, arcones congeladores y algunos armarios de refrigeración comercial. Son baratos de construir y se limpian fácilmente. Evaporadores de tubo y aletas, circulación natural. Están formados por un serpentín de tubería de cobre, la cual se le aplican aletas de aluminio para aumentar así la superficie de transmisión del propio tubo. Estas aletas deben estar separadas entre sí convenientemente a fin de que entre ellas se establezca una adecuada circulación de aire, evitando la formación de escarcha entre las mismas, ya que lo contrario, esta actuaría como aislante. Evaporadores de tubos horizontales con circulación natural. El vapor de agua entra a los tubos y se condensa. El condensado sale por el otro extremo de los tubos. La solución a ebullición está por fuera de ellos. El vapor se desprende de la superficie líquida. Después, casi siempre se hace pasar por dispositivos de tipo deflector para impedir el arrastre de gotas de líquido y sale por la parte superior. Este equipo relativamente económico puede utilizarse para líquidos no viscosos con altos coeficientes de transferencia de calor y para líquidos que no formen incrustaciones, puesto que la circulación del líquido no es muy buena, son pocos adecuados para materiales viscosos. Evaporadores verticales con circulación natural. Este tipo de evaporador se usa en tubos verticales en lugar de horizontales
y el líquido está dentro de los tubos, por lo que el vapor se condensa en el exterior. Debido a la ebullición y a la disminución de densidad, el líquido se eleva en los tubos por circulación natural y fluye hacia abajo a través de un espacio central abierto grande, o bajada. Esta circulación natural incrementa el coeficiente de transferencia de calor. No es útil con líquidos viscosos. Este equipo se llama con frecuencia evaporador de tubos cortos. Evaporadores de circulación forzada. El coeficiente de transferencia de calor de la película líquida puede aumentarse por bombeo provocando una circulación forzada del líquido en el interior de los tubos. Para esto se emplea el modelo de tubos verticales largos añadiendo una tubería conectada a una bomba entre las líneas de salida del concentrado y la de alimentación. Sin embargo, los tubos de un evaporador de circulación forzada suelen ser más cortos que los tubos largos. Además, en otros casos se usa un intercambiador de calor horizontal externo e independiente. Este modelo es muy útil para líquidos viscosos. Y para finalizar, hablaremos acerca de los evaporadores para el enfriamiento de líquidos. Entre ellos están evaporadores de inmersión. Estos evaporadores están formados por un tubo al cual se le da forma más conveniente para su colocación en el recipiente que se desea enfriar, tomando el nombre de evaporadores de inmersión. El material empleado principalmente en este tipo de evaporadores es el tubo de cobre, aunque en instalaciones de gran capacidad también se emplean serpentines de tubo de acero. Evaporadores de doble tubo a contracorriente. Consiste en dos tubos situados uno en el interior del otro. El fluido a enfriar circula en una dirección por el tubo interior, mientras que el tubo exterior circula el refrigerante en sentido contrario. Debido a que ocupan mucho espacio, se utilizan solo en la industria del vino, cerveza y petróleo. Evaporadores de lluvia o de cortina. Este tipo de evaporadores se vienen utilizando para el enfriamiento de líquidos alimenticios como leche, cerveza, vino, entre otros. Sus condiciones de aplicación hacen que este evaporador se divida en dos partes. En la primera sección, el líquido de enfriar baja la temperatura de entrada. En la segunda sección, el líquido se enfría hasta la temperatura deseada de conservación, por la circulación de agua helada obtenida en evaporadores acumuladores de frío. Las dos secciones se hallan en contacto total con dos placas de acero inoxidable, sobre las cuales caen por lluvia el líquido que ha de enfriarse, repartiéndose a todo el ancho del evaporador por medio de un depósito distribuidor. Después de su enfriamiento, el líquido se recoge en el tanque de recuperación. Evaporadores multitubulares. Este tipo de evaporadores se emplean normalmente para el enfriamiento de líquidos por expansión directa del refrigerante. Están formados por un haz de tubos instalados en el interior de un cilindro de chapa de acero y pueden ser de dos tipos: que el refrigerante circule por el interior de los tubos y el líquido a enfriar circule por el cilindro, o bien que el líquido a enfriar circule por el interior de los tubos y el refrigerante evapore en el interior del cilindro. Muchas gracias por la atención prestada.